Hay algo en la soledad, el silencio, el zumbido profundo de la vida bajo la superficie. Me calma. He pasado los últimos 10 años trabajando como inspector marino independiente, trazando arrecifes y recolectando datos para grupos de investigación y conservación. Es un trabajo solitario, justo como me gusta. En agosto pasado emprendí un proyecto personal, navegar en solitario de Fiji a las Islas Salomón. Solo yo, mi balandra de 32 pies de Marilyn y mar abierto. No tenía prisa. Quería explorar arrecifes poco conocidos, tal vez encontrar corales no documentados. Tenía comida y agua para 3 semanas, paneles solares, GPS satelital, todo lo necesario. Estaba preparado para todo, o eso creía. 3 días después de salir de Viti Levu, una tormenta apareció de la nada. El cielo se oscureció rápidamente y el viento rugió. Revisé el clima antes de zarpar. Nada en el radar, ninguna alerta. Pero esta cosa se levantó como si fuera dueña del mar. A duras penas logré mantener el barco estable. Las olas golpeaban el casco como puños. No fue hasta la madrugada que todo pasó. Estaba exhausto, empapado, pero vivo. Al revisar mi posición, me di cuenta de que me habían empujado unos 100 kilómetros al noroeste, fuera de rumbo y en una zona que no planeaba cartografiar. Y entonces la vi. Una isla. Pequeña, tal vez de 1 kilómetro de ancho, con una jungla espesa y un arrecife brillante como dientes bajo la superficie. No aparecía en mis mapas, ni siquiera con nombre. Verifiqué el GPS, consulté distintos mapas. Nada, solo agua abierta. Pero ahí estaba, clara como el día. Tal vez pienses que estaba alucinando, pero llevo demasiado tiempo en el mar como para confundir fantasía con realidad. La isla era real, y yo tenía curiosidad. Me acerqué con cautela, navegando entre el arrecife con el motor al mínimo. Eché ancla a unos 10 metros de la orilla y tomé el bote auxiliar. La playa estaba intacta, sin huellas, sin restos. Arena blanca que chirriaba bajo mis botas. La jungla detrás se movía, viva, pero con un silencio que se sentía incorrecto. No había aves, ni insectos, solo el lejano romper de las olas y el susurro de hojas en un viento que no se sentía. Me adentré unos 50 metros y encontré un claro con piedras, rocas negras grandes, alisadas y apiladas en patrones circulares. Algunas tan altas como mi pecho, talladas con símbolos que parecían ojos, docenas de ellos, mirando. El aire se sentía denso, como si hubiera entrado a una habitación llena de vapor, pero sin calor. Sudaba sin razón. Sentía que me observaban, no como un depredador a su presa, sino como si algo antiguo esperara. Tomé fotos con el satélite, marqué la ubicación y regresé al barco. Me dije que había encontrado algún sitio ceremonial olvidado, tal vez polinesio, tal vez más antiguo. De cualquier forma, planeaba irme al amanecer. Esa noche no pude dormir. Instalé mi tienda en la playa, justo al borde de la selva. Normalmente duermo como una piedra después de un día así, pero esta vez no. Me desperté a eso de las 2 a.m., jadeando. El aire dentro de la tienda era espeso, como respirar a través de una toalla mojada. Abrí la cremallera y salí arrastrándome, y me congelé. Había figuras al borde de la selva. Altas, anormalmente altas. Extremidades demasiado largas, piel grisácea que brillaba débilmente bajo la luna. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, mirándome. Intenté gritar, pero no salió nada, ni un susurro. El pecho se me apretó como si algo me aplastara. Retrocedí hacia el agua y las figuras comenzaron a temblar. No caminar, temblar. Como si alguien adelantara cuadros en un video. Un momento estaban quietas y al siguiente, más cerca. No recuerdo cómo volví al barco. Desperté en mi litera al amanecer, empapado y temblando. Todo estaba empacado. La tienda, mi equipo, todo guardado ordenadamente en la bodega. El GPS funcionaba, pero mostraba que flotaba sobre agua abierta. La isla había desaparecido. Estuve 2 horas navegando en círculos. Revisé las fotos corruptas. Solo estática y cuadros negros. El punto que marqué, borrado. Código de error, posición desconocida. Di media vuelta y navegué sin parar hacia las Islas Salomón. Al llegar a Honiara era un desastre. Pregunté. Mostré mapas. La mayoría se encogía de hombros, decían que el mar juega trucos, pero un viejo marinero, tal vez de 70 años, me miró fijamente, sin parpadear. Luego preguntó en voz baja, ¿viste a los vigilantes? No respondí. No hacía falta, asintió y dijo, hay lugares que no deben ser encontrados. Si te dejaron ir, no vuelvas a buscarlos. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces tengo el mismo sueño una y otra vez. Estoy en aquel claro, rodeado de esos ojos de piedra. La selva susurra en un idioma que no entiendo, y los vigilantes están más allá de los árboles esperando.
A veces me despierto ahogándome. Otras veces, el sueño no termina cuando abro los ojos. Desde ese viaje dejé de navegar. Vendí el barco, no he vuelto a tocar el océano. Pero a veces, en noches silenciosas, juro que escucho olas rompiendo afuera de mi ventana. Y cuando reviso el GPS en el celular, solo por curiosidad, se traba. Muestra mar abierto, y sé, muy dentro de mí, que me está llamando de nuevo. Nunca creí en fantasmas, no realmente. No hasta que me mudé a ese viejo apartamento en la calle Holloway. Era barato, demasiado barato para un lugar de ese tamaño, pero no hice preguntas. Necesitaba un sitio tranquilo, un lugar para empezar de nuevo. El casero me entregó las llaves con una mirada extraña, como si quisiera decirme algo, pero se lo pensara mejor. Debería haber preguntado. La primera noche apenas dormí. El apartamento era frío, las paredes crujían y las tablas del suelo gemían como huesos viejos bajo presión. Las tuberías traqueteaban dentro de los muros, llevando ecos distantes de otros inquilinos, aunque no parecía haber muchos. Escuché ruidos, golpes suaves, susurros de movimiento, pero lo atribuí al edificio asentándose. La segunda noche la vi. Desperté alrededor de las 3 a.m., temblando. El aire se había vuelto helado, mucho más de lo normal. Mi cama daba hacia la ventana, y cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi una figura de pie afuera. Una niña. Era pálida, casi luminosa bajo la luz de la luna, con el cabello largo y oscuro cayendo lacio sobre sus hombros. Su vestido, si es que eso era, parecía húmedo, pegándose a su cuerpo delgado. No se movía, solo estaba allí, inmóvil, mirándome. Mi corazón se aceleró. ¿Quién demonios era? Mi apartamento estaba en el 3er piso. No había balcón, ni escalera de incendios. Solo una caída directa hasta la acera. Me incorporé en la cama, sin poder creer lo que veía. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez un reflejo, un truco de la luz, una ilusión óptica. Estiré la mano para coger mi teléfono y tomar una foto, pero mis dedos estaban entumecidos por el frío. Entonces se movió. No fue un cambio de postura normal, ni un movimiento sutil. Se sacudió, su cabeza girando bruscamente hacia un lado, como si algo invisible la hubiera jalado. Mi respiración se entrecortó. Sus ojos, negros y vacíos, se fijaron en los míos. Cerré los ojos con fuerza, el corazón martillando en mi pecho. No es real, no es real. Cuando los abrí de nuevo, había desaparecido. No dormí después de eso. A la mañana siguiente me convencí a mí mismo de que lo había imaginado. Parálisis del sueño, tal vez. Una alucinación entre el sueño y la vigilia. Pero incluso mientras preparaba mi café, no podía sacudirme la sensación de esos ojos vacíos perforándome. El día transcurrió como en un sueño. El trabajo se sintió distante, las conversaciones amortiguadas. Solo podía pensar en la llegada de la noche. Esa noche, cuando me metí en la cama, un peso me oprimió el estómago. Me di la espalda a la ventana, obligándome a respirar con calma. Me negué a mirar, pero a las 3 a.m. lo sentí de nuevo. El frío, el silencio denso a mi alrededor, la inconfundible sensación de ser observado. Me giré antes de poder detenerme. Estaba más cerca esta vez. Su rostro pegado contra el cristal, su aliento empañando la ventana. Mi estómago se revolvió. Un pensamiento gélido se instaló en mi mente. Sabe que puedo verla. No se movió. Solo me observó sin pestañear, los labios apenas entreabiertos. Entonces, tan lentamente que casi no lo noté, levantó una mano y golpeó. ¡Toc, toc, toc! Mi aliento se atascó en mi garganta. No fue en la puerta, ni siquiera en la ventana. El sonido vino desde dentro de la habitación. Me incorporé de un salto, el corazón desbocado. Miré frenéticamente alrededor de la oscuridad. La puerta del armario entreabierta, el pasillo más allá de mi habitación, vacío. La ventana también estaba vacía. Ella se había ido, pero el frío permanecía. No dormí. Por la mañana lo tuve claro, tenía que irme. No me importaba perder el depósito, ni lo desesperado que estaba por un lugar donde vivir. Solo sabía que no podía quedarme. Mientras empacaba, algo en el rabillo del ojo me hizo detenerme. Mi estómago se hundió. La puerta del armario estaba más abierta que antes. Yo no la había tocado. Sobre el suelo de madera, justo frente a la puerta, había una huella húmeda, pequeña, descalza. Tragué saliva con dificultad, obligándome a moverme. Me acerqué con la piel de gallina y de un tirón abrí la puerta por completo. Nada, solo mi ropa, algunas cajas, pero el aire dentro era pesado, como si algo acabara de estar ahí. Retrocedí, agarré mi bolso y entonces 3 golpes suaves. ¡Toc! Desde dentro del armario.
Corrí, no me detuve, no miré atrás, no sé qué quería, no quiero saberlo. Pero a veces tarde en la noche, cuando paso frente a una ventana oscura, lo siento. Ese frío, ese peso invisible de unos ojos que me observan. Y rezo para que no me vean también. Siempre me he considerado una persona amante de la naturaleza. Hay algo en la vida salvaje que me calma, que me hace sentir vivo de una manera en la que las ciudades jamás han podido. Sin ruido, sin distracciones, solo tú y la naturaleza. Por eso decidí hacer ese viaje de campamento en solitario el otoño pasado. Ya lo había hecho antes, más veces de las que puedo contar. Había caminado por esos senderos, armado campamento bajo las estrellas, cocinado mis comidas al fuego y me había quedado dormido con los sonidos del bosque. Se sentía como algo natural, seguro, familiar. Pero ese viaje lo cambió todo. Ahora ni siquiera puedo sentarme cerca de una fogata sin sentir ese escalofrío que me recorre la espalda. Llegué al campamento alrededor del mediodía, en lo profundo del bosque, lejos de cualquier sendero marcado, justo como me gustaba, remoto, intacto. Había un claro cerca de un pequeño arroyo donde podía armar mi tienda y establecerme. El aire otoñal estaba fresco y las hojas comenzaban a tornarse de un naranja ardiente y un carmesí profundo. Hermoso, en verdad. Pasé el día caminando, tomando fotos, disfrutando del silencio. Cuando el sol se ocultó tras la línea de árboles, recogí leña, encendí una buena fogata y me acomodé para la noche con una taza de café instantáneo, mirando las llamas danzantes. Ahí fue cuando comenzó. Sutil al principio, tan sutil que casi lo pasé por alto. El bosque, que hasta ese momento había estado lleno de sonidos de hojas moviéndose y llamados lejanos de animales, de repente se quedó en silencio, completamente en silencio, sin viento entre los árboles, sin insectos cantando. Solo silencio. No te das cuenta de lo fuerte que puede ser el silencio hasta que te rodea por completo. Al principio no le di importancia. Tal vez era solo una pausa natural, los animales descansando, el bosque acomodándose para la noche. Pero entonces lo escuché. Un crujido. Solo uno. Como una bota pesada o tal vez algo descalzo pisando las hojas secas detrás de mí. Me congelé escuchando. El fuego crujía, lanzando chispas al aire, pero más allá de eso, nada. Llamé. ¿Hola? Mi voz sonaba débil, tragada por los árboles enormes. No hubo respuesta. Aún así, me dije que probablemente era un ciervo, quizás un mapache hurgando cerca. Intenté sacudirme la incomodidad y me puse a avivar el fuego, obligándome a disfrutar del calor. Pero esa sensación de estar siendo observado no me abandonaba. ¿Conoces esa sensación cuando tu piel se eriza como si tus instintos gritaran? Eso sentí yo. La noche se volvió más fría y las sombras se alargaban por todo el campamento. Decidí meterme en la tienda, cerré la cremallera y me acosté dentro de mi saco de dormir, mirando el techo de nylon. Mi linterna estaba a mi lado por si acaso. Fue entonces cuando los pasos comenzaron de nuevo, no rápidos, lentos, deliberados. Crujido, pausa, crujido, más cerca esta vez. Contuve la respiración, los ojos bien abiertos en la oscuridad, y entonces la respiración. Respiraciones profundas, ásperas, forzadas, tan cerca que podía escuchar la humedad en ellas, como si alguien hubiera estado corriendo por kilómetros. No era un animal, de ninguna manera. Esto era otra cosa. Una sombra cruzó el delgado tejido de mi tienda, alta y anormalmente delgada. Pude distinguir la forma de una mano, o algo parecido a una mano, presionándose contra el material. Dedos demasiado largos, casi inhumanos, estirándose y arrastrándose lentamente, como buscando una forma de entrar. Quise gritar, pero la garganta se me cerró. Mi corazón golpeaba tan fuerte en mi pecho que juré que me iba a delatar. Apreté mi navaja de bolsillo, la palma empapada en sudor. Cada músculo en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Entonces, en un acto desesperado de valentía, grité con todas mis fuerzas: «¡Aléjate de mí!». La mano se detuvo, la respiración cesó. Por un instante todo quedó inmóvil. Y luego, como si la misma noche se hubiera tragado al intruso, la sombra se desvaneció de mi tienda, sin sonido de pasos alejándose, sin crujido de hojas. Simplemente se fue. Pero cuando finalmente me atreví a salir, con la linterna temblando en mi mano mientras iluminaba el campamento, la sangre se me heló. Había huellas. Docenas, descalzas, imposiblemente largas, con dedos afilados como garras, y no estaban dispersas al azar. Rodeaban mi campamento, una vez, 2 veces, 3 veces, y luego simplemente se detenían.
sin rastro de hacia dónde se había ido esa cosa, sin pista, nada. Quise creer que lo había imaginado, que fue algún juego extraño de la luz, mi mente jugándome trucos en la oscuridad, pero en el fondo sabía la verdad. No dormí esa noche, ni un segundo. Me senté junto al fuego hasta que la primera luz pálida del amanecer se filtró entre los árboles. Tan pronto como pude, empaqué todo con las manos temblorosas y me fui de allí. Pero, ¿sabes cuál es la peor parte? A veces en la noche, cuando el mundo se queda en silencio, juro que todavía puedo escucharlo. Esa respiración áspera, lenta, pesada, justo afuera de mi ventana. Y me pregunto, ¿realmente lo dejé atrás en ese bosque? ¿O acaso me siguió hasta casa? El aire fresco del otoño mordía mis mejillas mientras me adentraba en el bosque detrás de nuestra casa de huéspedes. Las hojas eran una explosión de colores, crujían bajo mis pies mientras seguía un sendero apenas visible de ciervos, con la esperanza de capturar algunas fotografías del impresionante paisaje. La niebla matutina se disipaba lentamente, revelando destellos de las majestuosas montañas bajos Tatras a lo lejos. Había caminado más lejos de lo que había planeado, atraído más profundamente por la tranquila soledad del bosque. Los sonidos familiares del pueblo se habían desvanecido, reemplazados por el suave susurro de las hojas y el ocasional canto de un pájaro. Entonces noté algo fuera de lugar. Parcialmente oculto bajo un matorral de helechos había una pequeña puerta de madera. Estaba ajustada contra la base de una gran roca cubierta de musgo, tan bien camuflada que podría haberme pasado por alto completamente si los helechos no se hubieran movido ligeramente. Era una vista extraña. Una puerta en medio del bosque que llevaría a... ¿dónde? La curiosidad, una característica que a menudo lamento, se apoderó de mí. Me agaché apartando las hojas húmedas y la tierra que se habían acumulado alrededor de los bordes. La madera estaba vieja y desgastada, del color de la tierra oscura. No había manija ni bisagras visibles en este lado. Parecía que estaba hecha para mantenerse cerrada. A pesar de una creciente incomodidad, pasé mis dedos a lo largo de la ranura donde la puerta se encontraba con la roca. Había una ligera flexión en la parte superior. Dudosa, empujé. Con un bajo gemido que resonó de manera inquietante en el silencio del bosque, la parte superior de la puerta crujió hacia adentro una fracción. Un soplo de aire frío y húmedo salió disparado, llevando consigo un olor que hizo que los vellos de mi cuello se erizaran, un aroma a humedad y tierra mezclado con algo más, algo ligeramente metálico y dulce, de una manera empalagosa y desagradable. Miré dentro de la estrecha abertura. Estaba completamente oscuro. No podía ver nada, pero el aire frío seguía saliendo y el olor inquietante se intensificaba. Mi mente racional gritaba que me fuera, que olvidara haber visto esta extraña anomalía, pero el misterio era un imán poderoso. Abrí un poco más la abertura, esforzándome por penetrar en la oscuridad. Entonces lo vi. Solo un indicio, una forma pálida e indistinta en la penumbra. Parecía orgánica, demasiado pálida. Una repentina ola de mareo me invadió, acompañada de una sensación de hormigueo en la piel. El aire que emanaba de la abertura parecía pesado, casi sofocante. Tuve una premonición aterradora, una certeza de que lo que estuviera más allá de esa puerta no debía ser encontrado. Como si respondiera a mi miedo, escuché un suave sonido desde dentro. Un golpe bajo y húmedo. Luego otro, más cerca. El antiguo hostal bajo las montañas ha recibido su parte de viajeros a lo largo de las décadas. Sus crujientes pisos de madera y el suave aroma a humo de leña siempre le daban un toque acogedor, aunque algo anticuado. Yo me hospedaba en la habitación 7, una pequeña habitación en el tercer piso con vista al tranquilo jardín trasero. Estaba en temporada baja y la casa de huéspedes estaba mayormente vacía, lo que sumaba al ambiente pacífico. O eso pensaba yo. Mi primera noche fue tranquila. Pero en la segunda noche me desperté de repente alrededor de las 3 a.m. debido a un frío espantoso que no tenía nada que ver con el delgado edredón. El aire en la habitación se sentía pesado, casi estancado. Podía ver mi aliento ligeramente empañando la débil luz de la luna que filtraba por la ventana. Entonces lo escuché. Un suave suspiro, casi susurrante, proveniente de la esquina de la habitación cerca del armario. Contuve la respiración, mi corazón latiendo con fuerza. Sonaba como alguien profundamente cansado, dejando escapar un largo y melancólico suspiro.
Me dije a mí mismo que solo era la casa antigua asentándose, el viento silbando a través de una grieta que no había notado. Pero el aire seguía helado y no había viento afuera. El suspiro vino nuevamente, más cerca esta vez, y podría jurar que escuché el leve roce de una tela. Me arropé más, mis ojos mirando nerviosamente hacia la oscura esquina. No había nada allí. Intenté racionalizarlo, convencerme de que estaba soñando. Pero el frío era demasiado real, el suspiro demasiado distintivo. Busqué mi teléfono en la mesa de noche, su pantalla iluminando la habitación con un débil resplandor. Mientras escaneaba la esquina, nada. Solo el viejo armario de madera, con su puerta firmemente cerrada. Me recosté nuevamente, cubriéndome la cabeza, tratando de bloquear la sensación inquietante. Pero los suspiros continuaron, suaves y tristes, pareciendo flotar por la habitación. Una vez, incluso creí oír un leve susurro, demasiado indistinto para distinguir palabras, pero lleno de una sensación abrumadora de tristeza. El sueño se volvió imposible. Permanecí allí, rígido de miedo, escuchando los suspiros espectrales hasta que el primer atisbo del amanecer se filtró por la ventana. A medida que la luz aumentaba, el frío en la habitación parecía disiparse y los suspiros se desvanecieron. Al día siguiente, pregunté casualmente a la anciana dueña, la señora Horska, sobre la historia del pensión. Sonrió amablemente, compartiendo historias de huéspedes pasados y leyendas locales. Dudé, luego pregunté cautelosamente sobre la habitación 7. Su sonrisa vaciló un poco. Ah, la habitación 7, dijo, su voz bajando un poco. Algunos huéspedes han mencionado sentir una cierta presencia en esa habitación, una tristeza. Ella continuó contándome la historia de una joven que había estado en esa habitación muchos años atrás, esperando a su prometido que nunca regresó de las montañas. Descorazonada, finalmente falleció en el pensión. La señora Horska añadió, con los ojos llenos de una pizca de melancolía. Algunos dicen que ella aún espera allí, con el corazón lleno de dolor. Esa noche temía volver a la habitación 7. Al caer la oscuridad, el frío familiar comenzó a filtrarse en el aire. Y entonces, los suaves suspiros susurrantes comenzaron de nuevo, esta vez acompañados de un sonido aún más distintivo, el suave crujir de la puerta del armario, como si se estuviera abriendo lentamente. Apreté los ojos, cada nervio de mi cuerpo gritaba. El crujido se detuvo y la habitación quedó en silencio, salvo por mi respiración agitada. Después de lo que pareció una eternidad, lentamente abrí los ojos. De pie junto al armario, apenas visible a la tenue luz de la luna, había una figura translúcida. Era la forma de una joven, con la cabeza inclinada, su figura brillando ligeramente. No podía ver bien sus rasgos, pero la abrumadora sensación de tristeza que emanaba de ella era palpable. Ella no se movía, no me reconoció. Simplemente estaba allí, una silenciosa encarnación del dolor. Luego, lentamente, levantó una mano translúcida y se acercó a la puerta cerrada del armario. El terror me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía observar, inmóvil de miedo, mientras su mano atravesaba la puerta de madera. Un momento después, el suspiro vino nuevamente, más cerca que nunca, justo al lado de mi cama. Apreté los ojos nuevamente, deseando que fuera una pesadilla. Cuando finalmente me atreví a abrirlos, la figura había desaparecido. El frío permaneció, pero la pesada sensación de tristeza se había aliviado ligeramente. No dormí ni un minuto esa noche. Tan pronto como amaneció, empaqué mis cosas y me fui, dando una excusa vaga a una desconcertada señora Horska. No le conté lo que había visto. Hay cosas que es mejor dejar sin decir, permaneciendo como un susurro escalofriante en las habitaciones silenciosas de las antiguas casas de huéspedes. Y supe, con una certeza que me erizó la piel, que la huésped de la habitación 7 aún seguía esperando. Nunca solía creer en las historias que la gente contaba sobre el bosque. Ya sabes, esas leyendas locales sobre bosques embrujados, criaturas acechando entre las sombras y advertencias de no salir solo después del anochecer. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Cosas de fogatas, hasta el verano pasado, hasta que escuché el silbido. Todo comenzó como una escapada de fin de semana. Mi amigo Mark y yo habíamos estado planeando ese viaje de campamento durante meses. Queríamos escapar del ruido de la ciudad, respirar aire puro y pasar un par de noches bajo las estrellas. Encontramos un lugar profundo en el bosque nacional, a kilómetros del pueblo más cercano, justo al lado de un lago tranquilo.
El primer día fue perfecto. Caminatas, pesca, risas alrededor del fuego. Nos quedamos despiertos hasta tarde, contando historias y bebiendo cerveza barata, hasta que finalmente nos arrastramos a nuestras tiendas. Esa primera noche, justo antes de quedarme dormido, creí escuchar algo. Un silbido suave, casi como una melodía. Simple, repetitivo. 2 notas ascendentes. Luego una pausa. Pensé que era Mark bromeando, o quizás el viento jugando conmigo. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, Mark me hizo una pregunta que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Oye», dijo frunciendo el ceño, «¿estuviste silbando anoche?» Negué con la cabeza, sintiendo la tensión apretarse en mi pecho. «No», le respondí, «pensé que habías sido tú». Nos reímos del asunto, pero la inquietud permaneció en el fondo de mi mente todo el día. Esa tarde el viento se levantó y nubes oscuras se acercaron desde el este. Apenas tuvimos tiempo de asegurar la tienda y cubrir la leña antes de que la lluvia empezara a caer en ráfagas. Los truenos rugían sobre nuestras cabezas mientras nos acurrucábamos dentro de las tiendas, escuchando la tormenta desatarse afuera. Entonces, entre el estruendo de la lluvia, lo escuché de nuevo. Esa misma melodía silbada, clara como el día, justo afuera de la solapa de mi tienda. 2 notas ascendentes, pausa. 2 notas ascendentes. Estaba tan cerca, increíblemente cerca. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas mientras abría la cremallera de la tienda apenas un poco y espiaba con mi linterna. El haz de luz cortó la lluvia, iluminando los árboles más allá del campamento, pero no había nada allí, ni huellas en el barro, ni señal de nadie. «Mark», llamé con la voz temblorosa, sin respuesta. La lluvia seguía golpeando y el silbido se desvaneció con la tormenta. Intenté convencerme de que era solo el viento, solo mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no. A la mañana siguiente, Mark tenía un aspecto terrible. Ojeras profundas bajo los ojos, pálido, nervioso. Me dijo que no había podido dormir ni un segundo porque el silbido había estado rodeando su tienda toda la noche, rodeándola. Esa misma mañana empacamos temprano, decidiendo acortar el viaje. Pero mientras volvíamos hacia el inicio del sendero, noté algo extraño. Arriba en los árboles, por encima del nivel de los ojos, había marcas talladas, cortes profundos y dentados en la corteza, casi como marcas de conteo, docenas de ellas en casi cada árbol que pasábamos. Mark las vio también y su rostro perdió el color. «Sigamos», dijo, con la voz tensa. No hicimos pausas, no hablamos. Solo caminamos tan rápido como pudimos, con los ojos escaneando el bosque a nuestro alrededor, siempre alerta. Pero lo peor fue que el silbido nunca se detuvo. Nos seguía, siempre justo fuera de la vista, siempre justo más allá de la siguiente curva del sendero. A veces sonaba distante, como si viniera desde muy atrás. Otras veces parecía resonar delante, como si lo que sea que hacía ese sonido nos estuviera esperando más adelante. Cuando finalmente llegamos al auto, empapados y exhaustos, lanzamos el equipo al maletero y cerramos las puertas de golpe. Eso debería haber sido el final. Pero justo cuando Mark giró la llave en el encendido, ambos nos congelamos. A través de las ventanas cerradas, a través del golpeteo de la lluvia, lo escuchamos. 2 notas ascendentes. Pausa. 2 notas ascendentes. Más cerca que nunca. Salimos disparados de ese estacionamiento como si nuestras vidas dependieran de ello. Y quizás así fue. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que nos siguió fuera de ese bosque. No sé qué criatura o espíritu puede hacer ese silbido espeluznante tan parecido al de un ser humano. Solo sé esto. A veces, en plena noche, cuando estoy acostado en la cama con la ventana entreabierta, lo escucho otra vez. Esa misma melodía. Cada vez más cerca y más cerca. Y sé que sigue ahí afuera y que no me ha olvidado. Mi trabajo suele implicar pasar semanas enteras en lugares remotos, inspeccionando hábitats, catalogando especies y recogiendo muestras de agua y suelo. Siempre he preferido trabajar solo. La naturaleza es más fácil de entender que las personas. El año pasado recibimos un contrato de un grupo conservacionista que quería evaluar la salud ambiental de una pequeña isla supuestamente deshabitada en el mar de Andamán. Estaba muy alejada de las rutas habituales, pequeña, cubierta de manglares y fuera de los mapas turísticos. La isla ni siquiera tenía nombre, solo un marcador de coordenadas, S-17. Acepté el trabajo. Contraté un envío de suministros y me dejaron allí con un teléfono satelital, paneles solares y provisiones para 2 semanas.
Instalé el campamento cerca de la costa este, donde la arena daba paso a densos manglares y charcas de marea. Los primeros 3 días fueron tranquilos. Calor, humedad, mosquitos, pero en paz. Estaba recogiendo muestras cerca de una llanura mareal cuando vi algo extraño. A lo lejos, más allá del límite de los árboles, de pie con el agua hasta los tobillos, había un hombre. Al principio pensé que era otro investigador, o tal vez un cazador furtivo, pero cuando grité no respondió, ni se inmutó. Solo estaba allí, de espaldas a mí, perfectamente inmóvil. Empecé a caminar hacia él, pero cuando llegué al lugar donde estaba, ya no estaba, sin huellas, sin ondas en el agua, solo un parche de lodo y silencio. Pensé que tal vez era fatiga por el calor. Quizás vi un tronco y mi mente hizo el resto. Cuando pasas suficiente tiempo solo en la naturaleza, empiezas a ver cosas que no están ahí. Pero esa noche no pude dormir. Seguía escuchando algo caminar entre los manglares. No era un animal, era más pesado, más lento. Ramas quebrándose, agua chapoteando. Cada vez que salía con la linterna, el sonido se detenía. La 4ª noche me desperté con un sonido. Susurros. Sé cómo suena eso. Susurros. Me quedé quieto en mi tienda, apenas respirando, y los escuchaba justo afuera. Una voz baja y entrecortada, como si alguien murmurara en un idioma que no podía entender. El aire estaba completamente inmóvil, pero los susurros se movían, primero cerca de mi cabeza, luego en mis pies. No dormí el resto de la noche. Al amanecer fui directo al borde del bosque, buscando huellas, cualquier cosa. Y entonces lo vi de nuevo, el hombre. Esta vez estaba más adentro de los manglares, de espaldas a mí. Misma postura, quieto, silencioso. Solo que ahora noté algo que me heló la sangre. Sus pies no estaban en el agua. Estaban sobre ella, como si el agua fuera tierra firme. Parpadeé y había desaparecido otra vez. Ese fue el día en que decidí pedir un rescate anticipado. Llamé por radio al barco, les dije que tenía una emergencia médica y que vinieran al día siguiente. Aceptaron. Esa noche, todo empeoró. Cerca de la medianoche los susurros volvieron, pero esta vez dentro de mi tienda. Me incorporé de golpe, encendí la linterna y no vi nada. Pero los susurros no se detenían, estaban por todas partes, como si vinieran desde dentro de mi propia cabeza. Salí a trompicones en la oscuridad, descalzo, y vi luces parpadeando entre los manglares, luces tenues, verdosas, como faroles colgando en los árboles. Y en medio de todo eso estaba él. Esta vez me estaba mirando. Su rostro era incorrecto, sin ojos, solo piel lisa donde deberían estar. Su boca se movía susurrando, pero ya no entendía palabras. Solo sentía presión, como si algo pesado me aplastara el cráneo. Di media vuelta y corrí. No paré hasta llegar a la playa. Me quedé allí, sentado en la arena, con la espalda al mar hasta que salió el sol. No volví por mi equipo. No me importaba. Cuando el barco llegó, el capitán me miró una sola vez y dijo, «¿Lo viste, verdad?» No respondí, y él no volvió a preguntar. De regreso al continente intenté reportar lo ocurrido, pero cuando revisé el historial de llamadas del teléfono satelital, la llamada de rescate no estaba. Las coordenadas que marqué para el hombre del manglar, desaparecidas. Toda la entrada del día 4 había sido borrada. Intenté buscar el nombre S-17. Ya no existe. Al menos, no oficialmente. Le pregunté a uno de los biólogos veteranos de mi empresa, alguien que había estado en expediciones por esa región. Me miró, dudó un segundo y me dijo esto. Dicen que hay un hombre que camina entre los manglares de una isla olvidada. Nadie sabe si es un espíritu o algo más antiguo. Solo se muestra a quienes se quedan demasiado tiempo. Y si llega a mirarte y logras escucharlo con claridad, no vuelves. No le conté que él me miró. No le conté que escuché cada palabra. No sé qué dijo aquella noche. Pero a veces, cuando estoy solo, los susurros vuelven. En las tuberías, en el viento. Y últimamente sueño con raíces, enredándose en mis piernas, tirando de mí hacia la oscuridad. No cuento esta historia muy a menudo porque sinceramente no me gusta recordarla. Incluso ahora, años después, solo pensar en ello me pone la piel de gallina. Pero si de verdad quieres escuchar algo real, algo aterrador, aquí lo tienes. Ocurrió cuando tenía 16 años. Mi familia acababa de mudarse a una casa antigua en las afueras del pueblo, un lugar que había estado vacío durante años. Era grande, fría y tenía ese olor a humedad y abandono, como algo que había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. La primera noche, mientras estaba acostado en mi cama, tuve una extraña sensación.
¿Conoces esa sensación de cuando alguien te está mirando? Esa conciencia lenta y escalofriante que se instala en la nuca. Eso sentí. Pero cuando me di la vuelta, mi habitación estaba vacía. Me dije a mí mismo que solo eran los nervios. Una casa nueva, una habitación nueva. Era normal sentirse raro al principio, pero la sensación no desapareció. Durante las siguientes noches empecé a notar pequeñas cosas. Mi puerta amanecía entreabierta, aunque siempre la cerraba antes de dormir. Oía crujidos suaves en el pasillo por la noche, lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando justo afuera de mi habitación. Y luego, una noche, desperté con algo peor. Me había quedado dormido con la lámpara de mi mesita de noche encendida, pero cuando desperté, estaba apagada. Mi habitación estaba completamente a oscuras y sentí una especie de desequilibrio, como si algo hubiera cambiado en el aire. Entonces lo oí, un sonido suave, como si algo se arrastrara por el pasillo. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar. El sonido se detuvo, y luego un golpe. No fue un golpe fuerte ni apresurado, solo un toc, toc, toc lento y deliberado. Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. La habitación de mis padres estaba al final del pasillo, pero de alguna manera sabía que no eran ellos. No sé por qué lo hice, pero susurré, «Hola». Silencio. Toc, 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 toc. Un poco más fuerte esta vez. No me moví. No respiré. Solo escuché. Y entonces, debajo de la puerta, lo vi. Una sombra. No era un truco de la luz. Era una forma sólida y oscura que se deslizaba dentro de mi habitación, como si algo agazapado estuviera justo al otro lado de la puerta. Y luego, lentamente, se movió. No hacia afuera, hacia adentro. Me arrastré hacia atrás, con los dedos aferrados a las sábanas. La sombra avanzó por el suelo, silenciosa y constante, hasta que se detuvo justo al lado de mi cama. No podía ver nada, pero lo sentía. Un peso, una presencia. Y entonces, el colchón se hundió. Algo presionó el borde de mi cama, como si alguien acabara de sentarse. Quise gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Quise correr, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, cada nervio gritando. Y entonces lo sentí. Unos dedos fríos y lentos deslizándose por mi brazo. Eso fue suficiente. Salí disparado de la cama y corrí fuera de la habitación, atravesando el pasillo hasta la habitación de mis padres. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, sin aliento. Mi madre abrió, medio dormida y molesta, pero en cuanto vio mi cara supo que algo iba mal. Les conté todo. Mi padre revisó mi habitación. Nada. No había sombra. No había señales de que algo hubiera estado allí. Pero yo lo sabía. Esa fue la última noche que dormí en esa habitación. Me mudé a la habitación de invitados en la planta baja y después de eso nunca volví a escuchar los golpes. Un año después nos mudamos. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Pero a veces, tarde en la noche, cuando la casa está en silencio y las luces están apagadas, juro que todavía puedo sentirlo. Ese peso lento y agobiante. Y el roce de dedos invisibles deslizándose sobre mi piel. Éramos 5, viviendo y trabajando en un buque de investigación a unas 50 millas de la costa de las Islas Andamán. Era uno de esos trabajos de campo prolongados, 4 semanas en alta mar, buceando todos los días para estudiar ruinas submarinas cerca de una cadena de islas deshabitadas. Estábamos allí persiguiendo un misterio. Las ruinas habían aparecido en un viejo sonar de un dron de mapeo gubernamental, formaciones de piedra que no coincidían con ningún registro moderno. Nadie las había estudiado. A nadie le importaban, excepto a nosotros. Anclamos cerca de la isla más grande de la cadena, una masa imponente de selva y acantilados que llamamos Isla Nocturna, porque su follaje era tan denso que siempre parecía atardecer bajo los árboles. Los locales se negaban a pisarla, decían que era por superstición. Espíritus malos, antepasados ahogados. Nosotros nos reímos de eso. Durante 2 semanas buceamos 2 veces al día. Las ruinas estaban más profundas de lo que esperábamos, algunas a más de 30 metros. Muros antiguos de piedra, cúpulas colapsadas, grabados que insinuaban una civilización perdida. Era emocionante. Por eso me metí en este trabajo. Pero entonces apareció el buzo. Era nuestra tercera inmersión en lo que empezamos a llamar Sitio B, un pasillo de piedra enorme, parcialmente enterrado en arena. Estaba emparejado con Mika, mi amiga más cercana en el equipo. Estábamos trazando una serie de petroglifos cuando vi movimiento a lo lejos, en la neblina. Otro buzo, a unos 10 metros, quieto, medio oculto por los sedimentos. Al principio pensé que era uno de los nuestros, tal vez James o Priya.
Pero nuestros trajes de buceo tenían tanques amarillos brillantes y parches reflectantes. Este buzo vestía algo distinto. Un traje negro, antiguo, sin colores, sin etiquetas. Una máscara facial negra que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No se movía como nosotros. No nadaba, no pateaba, solo flotaba, los brazos sueltos, los pies apuntando hacia abajo como si colgara de hilos invisibles. Parpadeé y había desaparecido. Pensé que lo había imaginado. La baja visibilidad puede jugarte malas pasadas. Pero al salir a la superficie, Mika se quitó la máscara y dijo: ¿Viste a ese tipo? ¿El del traje negro? Ella también lo había visto. Esa noche revisamos las cámaras. A las 21:17 exactamente estaba allí, apenas en cuadro, sin moverse, observándonos. No salían burbujas de su máscara, no llevaba tanque, solo una figura quieta, suspendida en el agua. Después de esa inmersión todo cambió. El equipo empezó a fallar. Las luces que funcionaban en el barco se apagaban en cuanto tocábamos el agua. Las brújulas daban lecturas erráticas, incluso en la superficie. El GPS empezó a fallar, saltando entre coordenadas. Al principio bromeábamos, lo llamábamos capitán de las profundidades o el satán del snorkel. Pero el humor desapareció pronto. Mika empezó a tener pesadillas. Una noche despertó gritando, diciendo que soñaba que se hundía sin parar, sin poder respirar. Y cuando miraba hacia arriba, él estaba ahí, flotando, mirándola. James dejó de hablar mucho. Empezó a escribir en un cuaderno que escondía bajo su litera. No dejaba que nadie lo leyera. Y una mañana, desapareció. Buscamos por toda la isla, recorrimos los senderos hasta los acantilados, revisamos la línea de árboles, mandamos señales por radio cada hora. Nada, sin huellas, sin señales de lucha, solo su traje de buceo, empapado y doblado cuidadosamente sobre la arena. Y su cuaderno de inmersiones, abierto en la última página. Una sola frase escrita con letra temblorosa: no está solo bajo el agua. Solicitamos una evacuación de emergencia. Las comunicaciones del barco estaban fallando, así que tuvimos que usar nuestro rastreador satelital para amplificar la señal. Tardaron 2 días en responder desde la patrulla naval más cercana. Durante esos 2 últimos días, todo se volvió irreal. Dejamos de dormir. Las sombras se movían en el borde de nuestra visión. Una noche, juro que vi a alguien de pie sobre la superficie del agua, lejos de la proa, totalmente inmóvil, mirando al barco. Pero cuando llamé a otro para que lo viera, ya no estaba. El océano se sentía extraño, como si ya no fuera agua, sino una membrana, delgada, esperando. Cuando por fin llegó el barco de rescate, estábamos pálidos, silenciosos, medio locos del miedo. El oficial al mando preguntó si habíamos visto a la figura. No supe qué responder. De vuelta en tierra firme, todo se volvió más raro aún. Todos nuestros datos del sitio B estaban corruptos. La grabación del buzo, pura estática. Los registros de inmersión seguían allí, pero toda mención a él había desaparecido, borrada. Incluso las notas privadas de Mika estaban en blanco. Páginas que juraba haber escrito estaban completamente blancas. Las ruinas cerca de Isla Nocturna fueron catalogadas oficialmente como formaciones geológicas. El archivo de nuestra expedición se cerró sin comentarios. No se programaron más misiones. No podía quitarme la sensación de que nos había seguido. Semanas después, fui a ver a Mika. No contestaba llamadas. Su apartamento estaba limpio, demasiado limpio, sin desorden, sin comida en la nevera. Solo una cosa sobre su escritorio: un dibujo, hecho a bolígrafo, rápido y desordenado. Mostraba un buzo sin rostro, brazos extendidos, de pie en el pasillo de una estructura sumergida. Debajo de él, en la oscuridad, se veían siluetas de otros. Docenas, quizás cientos. Como si no estuviera solo allá abajo. Intenté contactarla de nuevo, pero Mika desapareció días después. Dejó su teléfono, su pasaporte, todo. El informe policial decía que fue vista por última vez caminando hacia el mar en la noche, y nunca volvió a salir. Desde entonces no duermo bien. Cuando cierro los ojos, sueño con burbujas subiendo en agua negra, con algo rozando mis piernas, con una máscara negra, flotando justo fuera de mi alcance. Sigo escuchando goteos de agua, incluso cuando todo a mi alrededor está seco. Dicen que el océano esconde a sus muertos, pero yo no creo que él esté muerto. Y creo que sigue esperando que vuelva. Siempre me ha encantado acampar. Hay algo en estar lejos del ruido constante de la ciudad, sin notificaciones, sin tráfico, sin fechas límite. Solo tú y la naturaleza. Esa era mi forma de escapar, mi manera de despejar la mente.
Pero después de mi último viaje, no creo que vuelva a poner un pie en el bosque jamás. No después de lo que ocurrió. Era a principios de octubre, justo cuando las hojas empezaban a cambiar de color y el aire tenía ese frescor cortante. Clima perfecto para acampar. Planeé un fin de semana en solitario, solo yo y mi equipo, adentrándome en una parte del bosque donde casi nadie va. Es un lugar que descubrí años atrás, cuando hacía senderismo con amigos. En ese entonces se sentía tranquilo. Remoto, pero no amenazante. Ahora, al recordarlo, me pregunto si siempre se sintió demasiado silencioso. Llegué al sitio a media tarde. Armé la tienda, recolecté algo de leña e incluso despejé un pequeño espacio cerca del claro para sentarme y ver la puesta de sol. Fue hermoso. Tonos de naranja y carmesí extendiéndose por el cielo, el viento moviendo las hojas secas. Por un momento me sentí completamente en paz. Lo primero extraño ocurrió justo después del anochecer. Mientras terminaba de cenar, escuché algo. Un crujido. No desde el suelo, como si un animal pisara una rama, sino más arriba, como si algo pesado se moviera entre los árboles. Me quedé inmóvil, escuchando. No hubo nada más. Me dije a mí mismo que solo era una rama cayendo. El bosque está lleno de sonidos así. Apagué el fuego y me metí en la tienda justo cuando el frío empezaba a sentarse. Me envolví bien en el saco de dormir y dejé que el parpadeo del fuego moribundo se desvaneciera en la oscuridad. Debió ser alrededor de las 2 o 3 a.m. cuando desperté. No por un ruido, sino por la ausencia de él. El bosque estaba en un silencio absoluto. Sin insectos, sin viento, ni siquiera el lejano ulular de un búho. Solo ese silencio opresivo, pesado, presionando contra mis oídos. Era antinatural, incorrecto. Y entonces lo escuché. Respiración. Justo afuera de la tienda, superficial, entrecortada, como si alguien o algo estuviera sin aliento. No era el resoplido de un ciervo ni el bufido de un oso. Sonaba casi humano, casi. La sangre se me heló. No me atreví a moverme, ni siquiera para ajustar el saco de dormir. Solo me quedé ahí, escuchando, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que me delataría. Entonces vino el rasguño. Al principio era suave, cauteloso, como uñas largas probando con cuidado la superficie de la tela de la tienda. Luego se volvió más audaz, más intencional. Un movimiento arrastrado de un lado al otro de la tienda, siguiendo la curva donde yacía mi cuerpo. Quería gritar. Quería correr, pero el miedo había convertido mis extremidades en piedra. La cosa rodeaba la tienda, lento y paciente, como si no tuviera ninguna prisa, como si supiera que no iba a ir a ninguna parte. Una vez se detuvo justo sobre mi cabeza. Pude sentir su presencia a través del delgado nylon, casi como un peso presionando hacia abajo. Un aliento húmedo y suave exhaló justo donde estaba mi oreja. Tan cerca. Demasiado cerca. La cremallera se movió. No del todo. Solo un pequeño, deliberado tirón. Suficiente para ponerme la piel de gallina de puro terror. Cerré los ojos con fuerza y recé, ni siquiera sé a qué. Recé para que se fuera. Recé para que amaneciera más rápido. No sé cuánto tiempo estuve así. El tiempo se sentía distorsionado, estirado por el miedo. Pero eventualmente noté que la luz empezaba a cambiar. Un resplandor gris pálido se filtraba a través de la tela de la tienda. Mañana. En cuanto estuve seguro de que el sol había salido por completo, finalmente reuní el valor para abrir la cremallera de la tienda y echar un vistazo afuera. No había nada. Ni huellas en la tierra blanda alrededor, ni ramas rotas, ni señal de que algo hubiera estado allí, excepto por las marcas. 4 profundas y largas hendiduras talladas en el lateral de la tienda, justo encima de donde había estado mi cabeza. La tela estaba destrozada, como si algo con una fuerza inmensa la hubiera rasgado con garras. Recogí todo a una velocidad récord, el corazón aún golpeando en mi pecho. No comí, ni siquiera apagué bien el fuego. Solo necesitaba salir de ahí. Pero la pesadilla no había terminado. No, ni siquiera cerca. Una semana después de volver a casa, pensé que tal vez podría superarlo. Me convencí de que había sido algún animal, un puma quizás, cualquier cosa que le diera sentido. Entonces, una mañana, encontré algo en la puerta de mi casa, un trozo de la tela de mi tienda, el mismo material azul rasgado en los bordes, y sobre él 4 marcas irregulares y familiares, garras. Vivo en el 3er piso de un edificio de apartamentos, sin escalera de incendios, sin balcones, sin forma de que alguien pudiera haber dejado eso allí sin ser visto. Desde ese día no he vuelto a acampar, apenas duermo, porque a veces, tarde en la noche, juro que escucho esa respiración lenta y entrecortada.
justo afuera de la ventana de mi habitación.